Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos, estimados estudiantes del Estado Plurinacional de Bolivia. Les saluda su maestro Roger Sanginés Poma, del área de Ciencias Sociales. En esta ocasión brindaremos el contenido específico para el nivel de tercero de secundaria, donde brindaremos el tema Características de la Constitución Política del Estado. Para iniciar este contenido y de conocer nuestra Constitución Política del Estado, vamos a hacer una retrospectiva histórica, conociendo un poco de lo que pasó hace años atrás. Nuestra primera Constitución Política del Estado surgió el año de 1826, después de la fundación de nuestro país, y que fue elaborada por Simón Bolívar, el cual escribió todas las leyes básicas para la naciente República de Bolivia, y la cual fue consolidada en el Congreso General Constituyente del 19 de noviembre de 1826 en la ciudad de Sucre. En un dato histórico más cercano, nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la actual, es la 19ª texto constitucional en la historia republicana, la cual fue elaborada por una asamblea constituyente. Su aprobación por medio del voto en un referéndum logró el 61,43% del total de votantes en esa elección, y fue promulgada y entró en vigencia desde el año 2009 hasta la actualidad. Para el fortalecimiento del contenido aprendido el día de hoy, veremos el siguiente video. En solemne acto de declaración de la independencia, el 6 de agosto de 1825, primer aniversario de la Batalla de Junín, se proclama la voluntad inquebrantable de erigir al Alto Perú en un estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. El 13 de agosto de 1825, la Asamblea Fundadora del país establece la primera norma que sería la base constitucional. El 6 de noviembre de 1826, Simón Bolívar presenta la redacción de un nuevo texto constitucional. Este es aprobado por Asamblea y promulgado el 19 de noviembre del mismo año por el mariscal Antonio José de Sucre. Esta constitución bolivariana se distingue por aspectos como la división de poderes en 4 instancias, una presidencia vitalicia, un poder judicial independiente, un congreso de 3 cámaras y un órgano electoral. En agosto de 1831 se aprobó una nueva constitución redactada bajo la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, que establece para su forma de gobierno el carácter republicano, popular representativo, bajo la forma unitaria. Dicha constitución redujo el Congreso a 2 cámaras, una de representantes y otra de senadores. Se eliminó la presidencia vitalicia, reduciendo el mandato a períodos renovables de 4 años. De igual manera, fue suprimido el órgano electoral. A lo largo de los 42 años siguientes, entre 1839 y 1880, se realizaron al menos 6 revisiones constitucionales que respondían más a los intereses del presidente de turno, que buscaba constitucionalizarse. Estos cambios implicaban mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo. Luego de la Guerra del Pacífico, en 1880, se aprueba una nueva constitución de prolongada duración y efectiva vigencia. Se la respetó y conservó hasta 1938. En 1945 se sancionó la 13ª Constitución.
siendo su mayor logro otorgar la ciudadanía a las mujeres y el derecho al voto femenino, mas solo en elecciones municipales. Tras el asesinato de Gualberto Villarroel, se incrementa el poder del Senado. En 1952 se da la revolución con respaldo de campesinos y trabajadores, con lo cual se impulsa la aprobación de una nueva constitución en 1961. Esto permite la aprobación del sufragio universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Un mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la otorgación de derechos a la sociedad marca la historia de las reformas constitucionales desde la inicial de 1826. En agosto del 2006 empieza uno de los procesos constitucionales más importantes de nuestra historia. La participación de todos los sectores sociales es imperante para una nueva constitución que determina la nacionalización de sectores económicos estratégicos, el reconocimiento de 36 naciones indígenas originarios, manteniendo el carácter unitario, y la reivindicación marítima, entre los más destacados. Con la madurez de la sociedad en su conjunto y la búsqueda de refundar una nueva nación, el año 2009 se da el fin a un Estado republicano heredado, y es el nacimiento del nuevo Estado plurinacional. Proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario. Conozcamos un dato principal de un concepto básico de lo que es la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado es un texto normativo en el cual se presentan las disposiciones generales para la organización de la vida en sociedad y el funcionamiento del Estado. Así, se trata de un marco jurídico general que debe orientar el conjunto de leyes de nuestra nación y también en otros ejemplos de otros países de igual manera, las cuales conviven con una institución legal en el marco de una Constitución Política del Estado. En nuestra Constitución, específicamente hablando, tenemos una división en 5 partes. La primera, la que podemos establecer, es la que se encuentra bases fundamentales del Estado, donde están derechos y deberes y garantías de los ciudadanos bolivianos. En la segunda parte está la estructura y organización funcional del Estado. En esta se enmarcan los órganos diversos en el cual tienen funciones nuestro país. En la tercera parte se encuentra la estructura y organización del territorio del Estado, en el marco general, departamental, regional y municipal. En la cuarta parte se encuentra la estructura y organización económica del Estado. En esta se enmarca una política económica plural donde se desarrolla el desempeño social en el marco de la economía general del país, vinculando sus recursos naturales al desarrollo económico para toda nuestra nación. En la quinta parte se encuentra la jerarquía normativa y la reforma de la Constitución. A continuación vamos a detallar características principales en las cuales se enmarca nuestra Constitución Política del Estado. Bolivia, en su fundamento general, se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Otra característica que se encuentra de manera fundamental en nuestra Constitución es dada que la existencia precolonial, antes del nacimiento de nuestro país independiente, se encontraba organizada por pueblos originarios, los cuales tienen conocimientos ancestrales sobre sus territorios y la cual se garantiza en la actualidad una determinación
autónoma con su organización independiente. Bajo estos conocimientos que nos dejaron estos pueblos originarios, la Constitución rescata la filosofía de cómo concebían un mundo integrado socialmente, a lo cual vamos a reflejar algunos detalles filosóficos que se enmarcan para promover principios éticos y morales. El Amayuya, que significa no seas mentiroso; el Amaqueya, que significa no seas flojo; el Amasuya, que significa no seas ladrón; Sumacamaña, que significa vivir bien; Ñanderecó, vida armoniosa; Tecocabi, que es vida buena; Ibe Maraey, tierra sin mal; Capajñán, camino o vida noble. Estas concepciones filosóficas hacen que nuestro país tenga un concepto distinto de la organización que se debe tener políticamente. Entonces, el Estado Plurinacional de Bolivia asume una forma de gobierno de república, teniendo de esta manera la democracia participativa, representativa, comunitaria, con equivalencias entre hombres y mujeres. Una característica que se encuentra en la estructura de organización de nuestro Estado plurinacional es la división de órganos del Estado, los cuales son independientes en su funcionamiento, pero en coordinación deben organizar tareas conjuntas para el desarrollo de nuestro país. Uno de los órganos es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Ambos hacen el control de la defensa de la sociedad y del Estado boliviano. Para una caracterización específica también que se encuentra en nuestra Constitución Política del Estado, se declara su derecho de irrenunciable e imprescindible sobre el territorio que le da una salida soberana al Océano Pacífico y el uso de su espacio marítimo, a través de soluciones pacíficas mediante diálogos. Para una caracterización específica en la educación, en la cual son parte estudiantes, maestros y toda la sociedad, toda persona tiene derecho a recibir una educación en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integral, intercultural y sin discriminación. Para finalizar, debemos hacer una reflexión de lo que se concibe de la Constitución Política del Estado actual en nuestro país, que está vigente desde el año 2009. En esta Constitución, que es la primera en todo el continente americano, que sienta bases al acceso de derechos y poderes de todas y todos los bolivianos, adoptando con una resolución una posición integral, congruente, anticolonialista, la primera que rompe de una forma decidida en no continuar con la típica política colonial constitucional que se daba desde la independencia y que culminó el 2009. Es tarea de todos los bolivianos ser parte y funcionales al cumplimiento de las normativas vigentes en nuestra ley general, que es la Constitución Política del Estado. De esta manera les agradezco la participación en este conocimiento de nuestra Constitución Política del Estado. Nos vemos en una próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.